Muy buenos días, tardes, noches a la hora a la que ven este video. Como me les va, les habla Neko Artistic, su amable servidor. Ay, ya nos estamos rindiendo. Prometimos que esta semana subiríamos videos y esta semana estamos subiendo videos. Ahora, ignoren por completo ese cable de ahí. Tenemos un par de fallas técnicas aquí que estamos arreglando. Y mientras tanto, quisiéramos comentarles que en lo que ustedes votan por nuestro nuevo top que publicamos en la comunidad, queremos hablarles de un tema en bastante particular, un tema sobre Shingeki no Kyojin. De hecho, este anime ya nos ha tocado bastante fondo desde que hicimos aquel análisis de Ataque a los Titanes con ayuda de un usuario del anime Amino. Entonces dejamos mucho que pensar porque es que este anime da para más, este anime contiene mucha más información que analizar. Así que bienvenidos a, por así decirlo, la segunda parte de ese video en el que hablamos de los paralelismos Shingeki no Kyojin y la historia real. O la historia real detrás de Shingeki no Kyojin. Mucho mejor, ¿no? Siendo más, que comienza el show. Bueno, para empezar este tema comenzaremos hablando desde una de las referencias más lógicas. De hecho, la primera referencia que el equipo y yo encontramos cuando analizamos todas las temporadas de Ataque a los Titanes. Y es su claro paralelismo que tienen el odio de los marleanos hacia los eldianos y viceversa. Ahora, recordemos cómo es la historia de Shingeki no Kyojin. Los eldianos comenzaron como una pequeña tribu que conquistaban pequeños pueblos y atacaban a otras aldeas. Hasta que un día una de sus esclavas deja escapar unos cerdos y esta al intentar huir termina de encerrar en una cueva donde obtiene el poder de los titanes. Y bueno, el líder de la tribu de los eldianos termina adoptándola como su esposa, termina adoptándola como su nueva arma. Y así sucesivamente hasta que se convierte en el famoso imperio. Y debido a todo el daño y destrozos y tragedias que trajo este imperio, muchas otras naciones o otras culturas se pusieron en su contra, se volvieron sus enemigas. Entre ellas los marleanos, quienes en una avispada jugada eliminaron a su mayor arma. Debido a eso, los eldianos decidieron consumir a su arma hasta convertirse en los titanes que conocemos actualmente. Y muchos siglos después, los marleanos no han olvidado ese odio que tienen a los eldianos y no descansarán hasta eliminarlos a todos y cada uno de ellos porque los consideran una amenaza, sin saber que los eldianos actuales no piensan en guerra. Los eldianos actuales solamente quieren tener una vida digna como es debido. Quieren dejar de que los sigan discriminando solo por el daño que hicieron sus antepasados. Bueno, algo similar sucede entre la conquista europea. Le digo europea porque aquí a Latinoamérica no solamente vino Cristóbal Colón y los españoles, sino también vinieron las tropas de la reina Isabel en el lado norte y algunas tropas portuguesas en lo que se fundaría después como Brasil. Pero yo no estoy aquí para hablar de la historia de Latinoamérica, estoy aquí para hablar de sus paralelismos. Como todo buen colombiano me sé bien la historia de la independencia de mi país, pero al compararlo y hacerle paralelismos con la historia entre los marleanos y los eldianos, le encuentro muchas, por así decirlo, coincidencias. No sé si es que Isayama lo hizo a propósito para intentar reflejar la historia de su país, el imperio japonés, con el que tuvo con otras naciones como China o Estados Unidos, pero la historia es bastante clara. Verán, hace mucho tiempo hicimos un meme que consistía de la siguiente manera. Mi primito pregunta: ¿debemos seguir odiando a los españoles por lo que nos hicieron aquí a los latinoamericanos hace 200 años? Entonces yo le contesto: han pasado 200 años, primito, 200 años en los que tuvimos para independizarnos, para avanzar, para progresar, para perdonar y olvidar. Luego este contesta: entonces ¿por qué los marleanos no han olvidado el daño que les ha hecho a los eldianos? Y luego va el famoso meme de Ash de Estoy en la banda. Buena pregunta, hermano, buena pregunta. Sé que no es lo que los eldianos le hicieron al mundo hace más de 2000 años, comparado con lo que comparado con la colonización europea o el daño que, por así decirlo, los alemanes le hicieron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, no es nada comparado. Tiene bastante paralelismo. Y ese es uno de los detalles a tener en cuenta a la hora de analizar esta historia. Es por eso que siempre diré que lo que Eren Yeager hizo era lo correcto. Pero eso pasaremos a analizarlos en el segundo punto. Ahora pasamos a hablar de los paralelismos con la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que la historia comienza con nuestros protagonistas encerrados en 3 murallas, ya que afuera hay grandes cantidades de titanes que devoran a los humanos, devoran carne humana.
por lo tanto ellos se sienten protegidos dentro de esos muros, pero al mismo tiempo el protagonista siente que es una prisión, donde pasarán el resto de sus vidas sin poder progresar, sin poder vivir una vida digna, y donde solamente los más ricos y poderosos viven acomodados en el fondo de los muros. Se siente que hay poco espacio dentro de esos muros y no saben qué hay más allá de esos muros. El mismo paralelismo se puede ver con Japón. Recordemos que en el pasado Japón era considerado como el imperio de Japón, y de hecho era una de las naciones más reservadas y aisladas del mundo. Cuando se dejaron abrir a la historia, se dejaron abrir al mundo, descubrieron que estaban muy atrasados progresivamente, pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¡puf!, avanzaron tanto que son considerados una de las naciones del futuro. Este paralelismo es el que yo más veo que Isayama le quiso dar con respecto a la Segunda Guerra Mundial y la obra y su propia obra. El otro paralelismo que encuentro es el maltrato que le hacen los marleanos a los eldianos que no pudieron ir a los muros, a los eldianos que fueron capturados y criados en pequeñas reservas. Es similar, y de hecho es aterrador pensar con los claros paralelismos que Isayama hace con los judíos. Intenta ver a los eldianos siendo maltratados por los marleanos como los judíos siendo maltratados por los nazis. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis agarraron un odio inconmensurado a los judíos. Sí, sobre todo a todas las razas en general porque se creían la raza superior, pero sobre todo a los judíos porque los creían los culpables de todas las desgracias que ellos estaban viviendo. Bueno, algo similar podemos ver con los marleanos y los eldianos atrapados en las reservas. Mientras que los eldianos que se criaron dentro de los muros, los del exterior como los marleanos los consideran demonios y seres a los que deben ser exterminados. Los que viven su vida dentro de las reservas son torturados, humillados, incluso experimentados y utilizados como armas de guerra, ya que es el único propósito que les ven, debido al gran daño que les ha hecho en sus antepasados. Incluso las nuevas generaciones se ven obligadas a sentirse culpables por el daño que hicieron sus antepasados. Eso desde que me enseñaron sobre la Segunda Guerra Mundial siempre me pareció bastante ridículo. Una persona no tiene ningún derecho a pagar por las responsabilidades que sus antepasados hicieron. Déjenme contarles una pequeña historia de mi país, la historia sobre Antonia Santos. Antonia Santos fue una mujer, por así decirlo, guerrillera, una rebelde que ayudó a Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en su lucha contra los realistas. Ojo, no españoles, realistas, porque al bando de Simón Bolívar recordamos que había muchos españoles o criollos que habían decidido optar por una independencia fuera del control del rey. Ahora, Antonia Santos fue traicionada, capturada y ejecutada. Sin embargo, sus descendientes, como por ejemplo nuestro expresidente Juan Manuel Santos, no se ven en la obligación de pagar por todo lo que hizo su tatarabuela Antonia Santos. No, señor. Ellos continúan sus vidas sin que nada los afecte. Claro que no estoy aquí para criticar cómo fue nuestro expresidente, porque eso es un tema aparte. Pero lo que intento decir con esto es que cada persona es libre de hacer con su vida lo que quiera y no tiene ningún derecho a hacer lo que los demás quieren que sea, o peor, pagar por el daño que otras personas de su misma sangre hicieron. Desde que las últimas temporadas comenzaron, siempre me estuve preguntando por qué los marleanos, después de tantos siglos, no habían superado el daño que los eldianos les habían hecho. Digo, los eldianos ya se habían escondido en unos muros como unos cobardes para vivir el resto de la eternidad ahí encerrados. No había necesidad de seguir manejando un odio con ellos, podrían progresar. Podrían haber evitado utilizar los titanes como armas de guerra y así evitar que otras naciones les temieran, porque recordemos que fue precisamente ese propósito, el hecho de que otras naciones intentaran destruir Marley por el poder de los titanes, lo que ocasionó que todas las naciones se unieran junto con Marley para atacar la isla, para atacar los muros. Pero bueno, después de tantas décadas, aquí no se puede, muchos judíos no han podido superar el daño que los alemanes les hicieron. Y de hecho, hoy en día Alemania puede vivir un daño, puede vivir un rencor que entre muchos de los descendientes, tanto de los nazis como descendientes de los judíos, que fueron víctimas de la situación. Ese tipo de paralelismo es que intento verle contra los marleanos y los eldianos. Pero yo sigo insistiendo que la historia se podía haber resolvido de otra forma. Muy bien. Y la última pieza del rompecabezas, la última referencia
que Isayama se ve que utilizó bastante para plasmar en su obra es la bomba atómica. Un tema tan delicado como la bomba atómica se puede ver bastante referenciado en esta obra, porque recordemos, primero que todo, hagamos un poco de historia. ¿Cómo fue exactamente el tema de la bomba atómica? Creada por Oppenheimer, el famoso proyecto Manhattan, los estadounidenses la crearon como su mayor arma de destrucción masiva, un arma a la que hay que temer. Todo bien, pero ese proyecto estaba en pañales cuando los japoneses, una tropa del imperio japonés, atacó las costas de Pearl Harbor, asesinando a cientos de soldados. De hecho, el ataque a Pearl Harbor se puede ver referenciado en el ataque que los eldianos le hacen al distrito de Marley. ¿Por qué? Cuando los eldianos atacaron Marley ya sabía que los iban a atacar, por lo tanto evacuaron a los civiles importantes. Simplemente dejaron a los civiles de otras naciones y un grupo de soldados ahí para que fueran carne de cañón, para que fueran la carnada. Sacrificaron a todos esos inocentes con tal de capturar al titán de Eren, pero el tiro le salió por la culata. Bueno, algo similar podemos ver en el ataque de Pearl Harbor. Se dice que el gobierno americano ya sabía sobre el ataque a Pearl Harbor, ya sabía que los japoneses los iban a atacar. Por eso, la mayoría de las víctimas en el ataque a Pearl Harbor fueron simples soldados y algunos familias de pescadores que se encontraban en la zona, incluyendo todos los tripulantes de los buques que fueron hundidos. Y para acabar de rematar, cuando el ataque terminó, el aviso de que los iban a atacar supuestamente había llegado minutos tarde. ¿Coincidencia? No lo creo. Meses después, Estados Unidos decide entrar en la Segunda Guerra Mundial, ayuda a los aliados, desde el ataque de Normandía, pasando por los ataques en el agua como el famoso Midway, pasando por la guerra en Okinawa, el ataque a Tokio o la batalla en Iwo Jima. Ahora, todo esto termina con la caída de la bomba atómica, pero aquí hay otro detalle a tener en cuenta. Estados Unidos lanza la bomba atómica accidentalmente destruyendo Nagasaki. Después vuelven a lanzar una segunda bomba atómica para destruir el verdadero objetivo que fue Hiroshima. ¿A qué llegamos con todo esto? Lo peor es que cuando la destrucción de las bombas ha terminado, Japón había admitido que ellos se habían rendido antes de que las bombas cayeran, lo que significa que las bombas habían sido completamente inútiles. Volvamos a Shingeki no Kyojin. Después de que Marley los ataca la primera vez, ataca los muros, el titán de Bertolt destruye el muro María y comienza el caos, así comienzan los primeros episodios, muere la mamá de Eren, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno del fondo, el famoso gobierno de los muros, sabía sobre el ataque, pero simplemente no hicieron nada, se quedaron como unos cobardes, porque preferían mantener en reservado el titán fundador. Claro, luego recordemos que el padre de Eren los ataca y se roba el titán fundador, pero eso es un tema aparte. Volvemos también con el tema de Marley. Marley sabía que los iban a atacar y no hicieron nada porque utilizaron a esos civiles como carnada, sacrificando incluso a los amigos de Gabi para atraer al titán de Eren y poder capturarlo, cosa que le salió el tiro por la culata y el distrito fue destruido. Sin embargo, eso les dio motivos para que las demás naciones se unieran en común a atacar definitivamente la isla sin dar paso atrás. El paralelismo que le encuentro con la bomba atómica es que Marley pareciera que no aprendiera. Después de ver todo el daño que los habitantes de los muros, el nuevo imperio de Eldia les pudo haber ocasionado y que simplemente quieren que los dejen en paz, deciden hacer un último ataque para intentar capturar a los titanes. Y eso, sin darse cuenta del plan de Sekei, termina ocasionando el retumbar. Que el retumbar lo veo como un paralelismo a la bomba atómica, ya que el retumbar acaba con el 80% de la población mundial. Sí, las bombas de Hiroshima y Nagasaki acabaron con cientos de civiles, entre ellos unos cuantos soldados, y después de eso el imperio japonés se rindió en la Segunda Guerra Mundial. Pero ese paralelismo podemos verlo aquí no existe rendición, aquí ninguna nación da marcha atrás, intentan luchar contra lo que podría ocasionarse el ejemplo más claro, la bomba atómica, que es el retumbar. Una batalla completamente inútil que el retumbar termina ganando. Bueno, los que se hayan leído los capítulos finales del manga ya sabemos cómo termina esta historia. Pero ese es la gran paralelismo, la gran referencia o las grandes inspiraciones que pudo haber utilizado Isayama para plasmar en su obra. Desde la colonización, la colonización europea aquí en Latinoamérica, pasando por todas las referencias en la Segunda Guerra Mundial, y para plasmar todo el daño que su propio país, su propia nación hizo
a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y cómo terminó todo en la bomba atómica. Un último detalle a tener en cuenta es la gran mitología que el mangaka puso en esta obra, pero para explicarlo mejor le dejo este trabajo a un youtuber bastante popular de videojuegos, La Caverna del Gamer. Pasando al cuarto reino tenemos el Midgard, cuya traducción significa básicamente Tierra Media. Es el reino asignado a los hombres y en el que también habita la raza de los enanos. Este mundo fue creado por Odín y sus hermanos Vili y Ve tras su enfrentamiento con el gigante Ymir. Tras matar a Ymir, utilizaron su piel para crear la tierra. Con la sangre y el sudor crearon los océanos, con sus huesos las rocas y las montañas, con su pelo la vegetación, con sus dientes los acantilados, donde también colocaron sus cejas para hacer de frontera con el mar. Y para terminar, el hecho de que el mundo fuera redondo se debía a que se había usado como recipiente el cráneo del gigante Ymir, encargando a 4 enanos llamados Norori, Suori, Austri y Vestri su sujeción, simbolizando de esta manera los 4 puntos cardinales. Posteriormente, Odín y los suyos crearon al primer hombre y a la primera mujer a partir de 2 troncos que encontraron en la playa. Los enanos, por su parte, no fueron creados por Odín y sus hermanos como tal, sino que fueron los gusanos que se alimentaron del cadáver de Ymir. Habían salido de la tierra y Odín, tras verlos, decidió otorgarles capacidad de razonamiento y aspecto humano, dando resultado a la raza enana. Ahora, no se toma esto como una conclusión definitiva o como solamente es meramente la opinión de un youtuber otaku de monitas chinas. Si les gustó este tipo de formato de video, comenten para ver si quieren una tercera parte, porque hay otros animes de que se les puede analizar de esta manera, como por ejemplo las inspiraciones que llevaron a Kishimoto a crear a Naruto, o las inspiraciones que llevaron a Toriyama a crear a Goku, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha tela de donde cortar. ¿Y bien? ¿Qué les pareció el video? ¿Se les gustó? Ya saben cómo es la rutina. Si les gustó el video, denle like. Si no les gustó el video, también denle like. Suscríbanse, dale click a la campanilla para recibir notificaciones de cuando subimos un nuevo video. No olviden seguirnos como siempre en TikTok, Arte Amino, Anime Amino, en el Instagram, en nuestra fanpage. Sobre todo en la fanpage y en el Instagram, que intentamos tener éxito. Casi tenemos pocos usuarios por ahí. Y en el TikTok está volando, estamos explotando. Siendo más... lo esperé en el próximo top 5. Ahora sí, bye bye. Ay, perdón, así no es como solo despedirme. Ahora sí, bye bye, bye bye, bye.